Bueno, hola para todos y para todas. Quiero darles las bienvenidas a esta primera ponencia del evento de diálogos sobre filosofía medieval. Y bueno, para comentar un poquito y pues introducir un poco al evento, pues quisiera comentar que el evento nace en un momento justamente con Steven, el que pues hoy estará con nosotros acompañándonos como ponente, donde nos estábamos preguntando, venga, más allá de que en muchas de ámbitos de conversación tal vez coloquial, se pueda pensar a la Edad Media como algo tal vez como justamente oscuro, como una etapa donde prácticamente se piensa que podría decir que la historia se estancó un poco, el progreso se estancó, y en esa conversación nos dábamos cuenta de que no era tan así, ¿no? Realmente, ámbitos de uno puede pensar que en la filosofía medieval hay mucho que se avanzó filosóficamente hablando, además de otros campos, y fue a partir de ese motivo, de ese pensamiento, de esa conversación, que se nos ocurrió justamente decir, listo, hagamos un evento que pueda justamente dar como esos parámetros y dar esos pilares para entender un poco más a fondo la filosofía medieval, de modo que no sea como, o que se conciba como con un prejuicio. Uh, Bajo eso se creó el parámetro de este evento y a raíz de esto, pues digamos que las ponencias que han llegado, digamos que fascinantes cada una de ellas, van a tocar en cierto punto esa evidencia sobre la filosofía como una de las fuentes que seguía progresando en la edad del medioevo. Entonces, pues bueno, siendo así, quería comentar eso antes. Y bueno, unos parámetros antes de arrancar con la presentación formal del ponente, que son como los datos logísticos, es, bueno, uno, recordarles al público que pueden dejar sus preguntas en el chat y al finalizar la presentación yo se las leeré directamente al ponente de hoy. Y bueno, eso por un lado. Lo segundo es que, bien, si por ejemplo, en el caso de que tengan problemas con escribir una pregunta muy larga, pueden dividirla en dos partes. Recordemos que YouTube creo que solo deja, creo que son 200 caracteres para poner en los comentarios de la transmisión. Entonces, bueno, eso por ese lado. Y bueno, sin más, quiero presentar a Steven Valencia Marín, un gran amigo mío, el organizador además también de este evento, que hoy va a estar presentándonos a modo también como una introducción formal sobre la filosofía medieval y nos presentará su ponencia titulada Filosofía medieval entre el oscurantismo y el desarrollo cultural de las sociedades. Steven es magíster y licenciado en Filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira. Además, es licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Pereira. Es catedrático e investigador de la Universidad Católica de Pereira, además de ser miembro de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión y miembro directivo del Centro de Estudios Clásicos y Medievales, CESCLAM. Bueno, sin más, Steven, te cedo la palabra para que puedas arrancar con la ponencia y nos veremos ya al final para comentar precisamente sobre todo lo que vas a presentarnos hoy. Entonces te dejo la palabra.
Gracias, Nicolás, por el espacio. Ciertamente tú y yo hemos pues, construido este evento buscando ciertamente ponentes especialistas en esta área de conocimiento que es el campo de la filosofía medieval, y seguramente esto se desarrollará de un modo exitoso como esperamos que así lo sea. En este momento en que pues yo doy apertura eh, con mi ponencia al evento de diálogo sobre filosofía medieval, quise titular Entre el oscurantismo y el desarrollo cultural de las sociedades, porque siempre al medioevo, como época de la historia de la humanidad, ha entrado en unas dinámicas que para muchos historiadores, para muchos pensadores, siempre este periodo de la historia, esta era de la historia, ha desarrollado, se ha desenvuelto en unas dinámicas que son, algunos los llamarán oscurantistas, otros un tanto recelosas para con el conocimiento humano y así. Un sinfín de sinónimos que siempre aluden al medioevo como algo despectivo, ¿sí? Sin embargo, la propuesta mía de hoy es mostrar el revés de esas apreciaciones tan negativas para con el medioevo, ¿sí? So pena de que ciertamente en esta época hubo cierto tipo de acciones lideradas, ya sea por clase, la clase reinante del momento, las gobernanzas del momento, el papado y otro tipo de situaciones en las que ellos se vieron envueltos, y no para efectos positivos, sino para todo lo contrario. Pero sin embargo, pese a ese tipo de situaciones, hay cosas que son necesarias rescatar de un periodo tan importante como fue el medioevo, y pensando que también todo lo que se desarrolló en el medioevo va a ser determinante para el desarrollo posterior de nuestra cultura occidental, ¿sí? Para ello, entonces, yo quisiera dividir mi ponencia en dos aspectos centrales. Uno es hablar un poco del enfoque artístico, estético, que dentro del medioevo se desenvolvió, se desarrolló, y por eso hablamos de un desarrollo cultural desde esas propuestas tan, dijéramos en términos muy estéticos, tan bellas, ¿sí? Por la carga simbólica y la riqueza simbólica que tienen este tipo de detalles, sobre todo a nivel de escultura, pictografías, mosaicos, y otro tipo de expresiones artísticas que son muy desarrolladas en este periodo histórico. Y segundo, pasaré a un aspecto que por lo general ya es muy conocido por todos, pero que es necesario profundizar un poco en cuanto a que el desarrollo de nuestra cultura occidental también radica en el desarrollo o evolución o en la reflexión profunda que a través del medioevo suscitó la herencia clásica griega, ¿sí? Y es gracias al medioevo que nosotros tenemos, o gracias a los pensadores medievales, es que nosotros tenemos lo que hoy en día conocemos de la antigüedad, tanto romana como griega. Bueno, empezaré entonces con mi disertación. No me extenderé mucho en esto, creo que eh, acabaremos en un tiempo mucho menos de lo preciso, considero, de tal manera que lo que yo explique en este momento sea un tanto sintético, pues considero que estas son cosas que se pueden profundizar eh, con mayor profundidad, perdónenme la redundancia, en textos, libros que al final podremos conversar, si de pronto se suscita la pregunta, en torno a qué textos pues, se puede encontrar este tipo de desarrollos conceptuales desde el medioevo. Bueno. El medioevo,
siempre ha sido situado como una era que media entre dos periodos importantes de la historia. Uno de ellos es la antigüedad clásica, en lo que respecta a lo griego, a lo romano, ¿sí? Y otro periodo de la historia que es considerada por muchos humanistas de este periodo, al que ellos mismos titulan como Renacimiento. Son estos mismos humanistas, como les indico, los que van a titular a este periodo posterior al medioevo como Renacimiento. Pero bajo esa dinámica de nombrar un periodo posterior al medioevo, eso implicaría pensar también de que lo anterior a ese renacimiento, a ese renacer, que es propiamente una concepción italiana, ¿sí? Siempre lo anterior a eso se ha considerado como algo negativo, ¿sí? Oscuro, algo que debe ser superado, y por lo mismo de ahí viene el nombre de Renacimiento, ¿sí? Entonces lo medieval, pues ciertamente la figura que tenemos aquí a mano derecha de sus pantallas, a Francesco Petrarca, así fue realmente un duro crítico en todas sus obras de lo que concierne a lo medieval. Y dentro de esas duras críticas, pues está el hecho de considerar el medioevo como una época de superstición, donde las dinámicas míticas, las explicaciones teológicas, por decirlo de esa manera, del mundo, de lo que acontece en el mundo, no son suficientes para explicar lo que verdaderamente implica todo eso que sucede a nuestro alrededor. Por eso se habla de una superstición, ¿sí? También se le designa al medioevo como una época de oscurantismo, pero es muy particular que se le mencione así porque no solamente para Petrarca, sino para otros humanistas del periodo renacentista, lo oscuro tiene que ver con la merma, con la minusvalorización, si pudiéramos, si me permiten el término, de lo que implica el conocimiento de la verdad, ¿no? De aquello que está detrás de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Y en este caso, por ejemplo, cuando en el Renacimiento, pues autores como Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, se tienen la valentía, por decirlo en esos términos, de deconstruir todo lo que se pensaba antiguamente como cierto, pues ciertamente a ellos en esta época se les iba a ver de un modo no muy loable, no muy positivo que digamos, ¿sí? Sin embargo, pues toda esa dinámica de persecución, si se pudiera decir así, para con los que consideran que lo que se venía pensando por mucho tiempo, por ejemplo, en el caso de que la Tierra era el centro del universo, la famosa teoría geocéntrica, para explicar el universo, los cambios climáticos y todo lo que acontecía con el mundo, pues ciertamente para estos autores de la naturaleza, para estos físicos, la cosa no era tan cierta. Y precisamente sus indagaciones permitieron y posibilitaron el desarrollo de este tipo de teorías que va en contra de lo que se consideraba normalmente en ese tiempo, ¿sí? Eso en cuanto al oscurantismo. También se ve y se nota por los conflictos del momento, pues una amplia situación de pobreza, ¿sí? De barbarie, por cierto, y pobreza, barbaries y hostilidades junto con las hambrunas, estos cuatro términos que desarrollo acá, esos cuatro siguientes términos que desarrollo aquí, pues van muy conexos, porque es que precisamente lo que es pobreza y hambruna, pues se desprende de lo que fue las hostilidades y barbaries
con las cuales se caracteriza propiamente a las guerras, guerras que pues en el momento de la época medieval, y era la concepción de la época medieval, pues se tenía, no solo para dominar territorios donde se quería imponer un dominio, discúlpenme la redundancia, sino también como para, si lo dijéramos en términos muy de nuestro tiempo de la colonia, que no está muy alejado de eso, es también una forma de culturizar o actualizar, según la mente del hombre medieval, aquello que otras culturas desconocen. ¿Sí? Eso da mucho lugar a críticas, pero pues eso en términos generales es como el pensamiento que comúnmente se tenía, ¿no? Y un pensamiento que justificaba propiamente este tipo de prácticas, que para nosotros contemporáneos eso puede ser una cosa ignominiosa, pero realmente para ellos era un asunto de establecer criterios bajo pretexto de conocimiento de verdad. Ahora, con respecto a la ignorancia, algo muy vinculado también con lo que venía hablando del oscurantismo, ¿sí? Donde no se daba pie a considerar otras perspectivas que explicaban los fenómenos del mundo, sino que todo era considerado bajo la perspectiva teológica, donde Dios va a ser la categoría que define todo, absolutamente todo. Aunque ese tipo de concepción, como veremos más adelante, no es tan cierta como parece, ¿sí? Lo mismo pasa con la irracionalidad que se le endilga al medioevo y también al asunto del dogmatismo, donde lo que impera es el adoctrinamiento de culturas en las que se supone no son conocedoras de verdad alguna. Entonces, bajo este criterio, digámoslo, bajo esta justificación, es que se piensa que las prácticas de dominio para con otras culturas debería practicarse. Entonces, estos términos que acabo de desplegar en este momento son términos que a la usanza general, que todo mundo pues conoce, es como se le califica propiamente a la época medieval. Pero ya vamos a ver que la cosa no es tan cierta como se supone de estas categorías críticas para la medieval. Ahora bien, como les decía hace un momento, quiero empezar primero con un criterio de evaluación de lo medieval que se encuentra en la estética. Posteriormente hablaré de lo que tiene que ver con el sistema de pensamiento, pero por ahora centrémonos en lo estético. La estética medieval implica muchos aspectos, ¿sí? Aspectos entre los que se encuentran el desarrollo de la arquitectura, el desarrollo de la pintura y la escultura, y dentro de esa arquitectura también se involucra la creación de las vidrieras policromáticas, que son muy comunes dentro de lo que se desarrolla del medioevo, ¿sí? En este caso, tanto la arquitectura como la pintura y la escultura, además de las vidrieras, ¿sí? Multicolores, policromáticas, son muchos los estilos que en el medioevo se desarrollaron y sobre todo por la influencia no solamente del cristianismo, porque hay que considerar que el cristianismo influyó también en el desarrollo de este tipo de nociones, de ideas, de considerar lo arquitectónico, sobre todo para la construcción de catedrales, iglesias, ayuntamientos y otro tanto de edificios con los cuales se construyen las ciudades, pero no solamente el cristianismo, sino también en el momento de las invasiones, por ejemplo, árabes, el Imperio Otomano cuando invade los territorios que antiguamente eran dados a Roma, ellos también ciertamente trajeron consigo
un desarrollo arquitectónico bastante interesante. O sea que el Islam también tiene una propuesta arquitectónica bastante interesante. Y dentro de esta propuesta cultural y sobre todo en la cristiana, pues también se desarrollaron distintas aristas de lo estético. Por ejemplo, hay diferencias entre lo que es el estilo románico cristiano con el estilo bizantino cristiano y el estilo gótico cristiano. El estilo gótico es el culmen, la cúspide de todo el desarrollo arquitectónico, sobre todo pensando en edificaciones mucho más altas, que es lo que va a posibilitar precisamente el arte gótico, ¿sí? La arquitectura gótica. Pero yo quiero que comprendamos una cosa, y es que a nivel de estética, uno debe asumir también una posición ideológica. ¿A qué me refiero con esto? A que toda expresión artística lo que en sí mismo lleva o lo que en sí misma quiere mostrar son unas ideas. Y esas ideas propiamente pueden estar ancladas a lo doctrinal cristiano, ciertamente, y lo que se busca con ello es transmitir las creencias de un cristianismo, ¿sí? Por eso el arte va a ser una de los elementos, una de las herramientas o aspectos más importantes en cuanto a la difusión de la doctrina cristiana en el periodo medieval, ¿sí? Además de por la belleza que este tipo de construcciones tiene, más allá de lo que podríamos considerar como adoctrinamiento o este tipo de cosas que a veces nos parecen un poco fuertes, pues realmente miremoslo desde la perspectiva del arte, donde lo estético, lo bello, las proporciones, el colorido y todo este tipo de cosas nos representan algo muy, que dijéramos, muy positivo para nosotros, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a la estética. Ahora bien, yo quiero entrar a dar algunos ejemplos de esa estetización medieval que pues es lo que más se ve en la actualidad sobre lo que nos queda todavía de lo medieval. Entre ello, en la parte superior, entre esas expresiones artísticas, pictóricas, de vidrios decorados y arquitectónicos, en la parte superior izquierda vemos un mosaico, ¿sí? Sobre el Pantocrator. Pantocrator es un término griego designado precisamente a la figura de Cristo o Dios como el todopoderoso, el que todo lo hace. Por eso es Pantocrator, ¿sí? De Pantos, total, y Kratos, de poder, ¿sí? Los mosaicos, pues, ¿cómo se hacían en ese momento? El mosaico en esencia consiste en, con piedras muy pequeñas, empezar a construir o empezar a desarrollar una imagen mucho más grande, ¿no? Y mire que eso ciertamente implicaba un trabajo muy grande, porque a partir de piedras muy pequeñas, construir una imagen como estas, pues eso lleva su tiempo. Y sin embargo, este tipo de cuestiones, pues mire, nada más y nada menos desde el medioevo lo tenemos. Seguidamente, con respecto a las vidrieras que tenemos aquí en la parte superior, en el centro, ¿sí? Pues los vidrios policromáticos o coloridos, los vidrios de mucho color, pues como les decía hace un momento, lo que se buscaba con ellos era representar algunos hechos, acontecimientos que se relatan dentro de las Sagradas Escrituras y en términos generales de cosas o creencias que tenía la Iglesia Católica en el momento, ¿no? A través de las vidrieras, pues se culturizaba a la persona. Y cuando digo culturizar es dar a entender a alguien algo que en un momento no conocía. A eso me refiero con culturizar. Pero en esa acción de culturizar, pues precisamente lo que buscaban los clérigos
que se dedicaban a la construcción de estos grandes edificios, las catedrales góticas, por ejemplo, bastante oscuras, pero que tenían bastante iluminación eran por estas vidrieras. Pero el hecho de que se utilizaran vidrieras era precisamente para que las personas que no sabían leer, porque ciertamente en este periodo era muy poco el acceso que las personas del común tenían con respecto a textos y ese tipo de cosas, sobre todo porque la difusión de textos era paupérrima, era escasa. Y en ese momento pues se desarrollaban escuelas de traducción, pero apenas estaban empezando esas escuelas de traducción de textos procedentes del griego, ¿no? Y pues debido a eso también las vidrieras fueron un instrumento para ese tipo de educación, si así lo quisiéramos ver, de formación en cuanto a los contenidos que tiene la Biblia y que también tiene las demás doctrinas cristianas. También en la parte superior, en la tercera imagen que vemos a mano derecha, pues aquí hay una ilustración en la que, pues ciertamente, hay, aparte de humanos, hay animales. Es muy particular que el uso de los bestiarios, ¿sí? En la época medieval, y cuando hablo de bestiarios es la representación de animales, ¿sí? Esos son los bestiarios medievales, la representación de animales, ya sea en pinturas o en esculturas. Por ejemplo, las gárgolas en la Catedral de Notre Dame, ¿sí? Son expresión de bestiarios. Pero entonces también en las pinturas los animales tienen una riqueza muy, muy, muy profunda en cuanto a que a través de animales lo que el autor de esa pintura o de esas figuras quiere dar a entender es un cierto tipo de disposición o actitud de los seres humanos para con, yo qué sé, para con las personas, para con la fe que se tenía en ese momento, incluso para expresar cierto tipo de actitudes que van en contra de la política o los ideales que se tenían en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, el lobo. El lobo siempre ha sido considerado, al menos desde la semiótica de los bestiarios medievales, el lobo ha tenido ese talante o carácter de impulsivo. Lo que se expresa a través del lobo es el carácter humano de la impulsividad, ¿sí? El cordero, por ejemplo, las ovejas, siempre está ligado con la concepción teológica del Cristo Cordero, ¿sí? Como el manso y humilde, ¿sí? Y por eso siempre hay la mansedumbre, la humildad y todo este tipo de virtudes se representan a través del Cordero. Los conejos siempre han estado vinculados también con el asunto de la inquietud, ¿sí? Que no se están estáticos, que no se están quietos. Y ese tipo de actitudes era a veces considerada positivo para algunos, intérpretes de estos animalitos expresados en las pinturas, ¿sí? Pero aparte de lo negativo que eso puede implicar, también tiene que ver algo positivo porque es también la inquietud por conocer, la inquietud por ir más allá de lo que se establece como lo que ya es conocido y de ahí no pasa. Lo mismo pasa con los carneros, los perros, los caballos. Los caballos tienen una simbología bastante especial porque habla propiamente de la docilidad, del ser comedido, del actuar rápido, y esto es una cuestión que también se ve bastante expresa dentro de este uso de los bestiarios en la época medieval. En la mitad, pues tenemos, por ejemplo, lo que ustedes ven ahí como las estructuras del centro
hacia mano derecha ven ustedes unas estructuras bastante características, propias de medioevo. Esto ya es propiamente arquitectónico. Tenemos, por ejemplo, en la parte derecha, en el extremo derecho, casi como en un color grisáceo, un poco oscuro, lo que es una construcción gótica, ¿no? Es una construcción gótica. Pero a diferencia del gótico con el románico, que ahí también lo podemos ver, claro que en lo románico ahí tenemos una imagen de una iglesia una iglesia, pero en la parte exterior, ¿cierto? No interior, sino exterior. Es que precisamente las iglesias románicas no fueron muy altas, que digamos. Van a ser mucho más reducidas en altura, cosa muy contraria a las iglesias góticas, porque usted cuando ingresa a una iglesia gótica, usted ve la majestuosidad y la grandeza que eso tiene. Y cuando hablo de grandeza es por lo alto, ¿sí? Precisamente, dentro del desarrollo de la arquitectura gótica, hubo un cierto tipo, digamos, un instrumento, un elemento arquitectónico, una pieza de arquitectura, más bien, que sirvió para que estas iglesias se construyeran de manera mucho más grande, ¿no? Y dentro de esos elementos o esas herramientas están los contrafuertes. Los contrafuertes son muros, ¿sí? Que van en la parte exterior de los templos, de tal manera que al construir las naves, ¿sí? Al construir esas naves, lo que hacen es sostener esas naves para que se pueda seguir construyendo más arriba y puedan soportar el peso. Lo mismo sucede con lo que se ven en los cielos rasos, que parecen unas venas, ¿sí? Que son las bóvedas, a eso se le conoce como bóvedas. Eso se llama también bóveda nervada. Nervada, pues, porque tiene forma de nervios. Y lo que hace es que, precisamente, estas bóvedas soportan mayormente el peso de estos templos, ¿sí? Con lo cual se evita que se caigan rápidamente, ¿no? Y por eso es que tenemos catedrales en la actualidad que ya llevan miles y miles de años en la historia. Ejemplo, la Catedral de Notre Dame. En la parte inferior tenemos, además, como les decía ahorita, del desarrollo cristiano de la arquitectura, la propuesta cristiana de la arquitectura, también las mezquitas. Y a esto me estoy refiriendo ya con el asunto islámico, pues ellos también desarrollaron un tipo de arte bastante interesante. Y fíjense en ustedes en la parte inferior de sus pantallas, al lado derecho, pues encuentran ustedes un tipo de bóvedas un poco más cerradas a las que vemos en las catedrales góticas, y pues esto ciertamente sirvió para sostener las estructuras que desarrollaban los islámicos para construir sus mezquitas. Pero además de eso, estuvo también el asunto, muy presente estuvo el asunto de la decoración de los templos, de las mezquitas, ¿sí? Y por ello, hacia mano izquierda, después de lo que vimos de las bóvedas de las mezquitas, se ve un tipo de que dijera, esto es como una especie de, haga de cuenta, un mandala, ¿sí? Pero no es un mandala propiamente, donde se intercambian los colores, sobre todo colores bastante cálidos, diríamos, un tanto cálidos fríos, perdón, por la mezcla del azul, un tono más oscuro de azul, con mezcla de amarillo, algo de verde tenue y un azul mucho más claro hacia abajo, ¿no? Que eso da como una impresión de luminosidad, de iluminación. Ya con respecto a estas dos imágenes de la parte inferior, pues volvemos a los bestiarios, muy, muy ilustrativo el hecho de ver un caballero sobre un caballo,
es particularmente algo propio de lo medieval, de la cultura medieval, las guerras, las luchas por intentos de dominio que se llevaron a cabo entre civilizaciones, ¿no? Esto fue pues muy, muy propio del tiempo. Y nuevamente hay otra imagen sobre una catedral gótica, esta vez donde sí vemos con más notoriedad lo que es un vitral, pero cómo esos vitrales se conjugan tan perfectamente con la estructura de una catedral que lo que se quiere mostrar con la construcción de esas catedrales y esas vidrieras en conjunto es que ingrese la luz a estos sitios que a veces son demasiado oscuros. Pero eso tiene un sentido. Y el sentido teológico de eso es el hecho de que la divinidad ilumina a todo aquel que quiere. Y cuando digo todo aquel que quiere, es aquel que ingresa a estos templos y se asombra con ese tipo de construcciones, de creaciones. ¿Mm? Me faltaba por decir algo sobre esta imagen que tenemos en la parte central, a mano izquierda, en el extremo izquierdo. Ahí se ve, por ejemplo, un obispo bendiciendo, ¿sí? Parece que está entregando una tiara. Regularmente cuando se entrega tiaras o ese tipo de cosas o coronas, es porque lo que se está haciendo es la coronación de reyes, muy a la usanza de las monarquías del momento, ¿no? Un rey se impone para guiar a sus ciudades, a sus pueblos, y el Papa o los obispos son los que intermedian en este tipo de acciones, ¿sí? Reconociendo que el rey es como un intermediario también entre Dios y los hombres, además de los clérigos, ¿sí? Es precisamente en esta época medieval y a raíz de esto que estoy diciendo, donde se muestra perfectamente la relación iglesia-estado, que era una simbiosis, por decirlo así, bastante considerada en la época medieval, pero que posteriormente en el Renacimiento, por ejemplo, un Nicolás Maquiavelo o un Marsilio de Padua. Marsilio de Padua propiamente pertenece más a la escolástica ya cerrando, pero entrando también en el periodo renacentista. Pero resulta que para Marsilio de Padua necesariamente debía haber esas separaciones entre Estado e Iglesia, y por lo mismo él critica ese tipo de ideas que se practicaban o se practicaron a lo largo del periodo medieval. Terminada la parte estética, voy a pasar ahora con mi segundo aspecto, que habla propiamente de un desarrollo cultural desde lo medieval, que es el sistema de pensamiento, los sistemas de pensamiento. Hay que tener en cuenta varias cosas, y es que en primera parte hay que considerar que lo teológico siempre, así no se quiera reconocer, pero siempre va a ser un aspecto de desarrollo de pensamiento en las formas de concebir el mundo en todos los periodos de la historia. Hablo de teológico propiamente como caracterizando a la doctrina cristiana medieval, pero algo de sentido teológico también tenían los mitos en la cultura griega, ¿sí? Y sin embargo, por ejemplo, las concepciones homéricas y hesiódicas sobre los dioses sirvieron también para construir y educar a los ciudadanos griegos del momento, ¿sí? Lo mismo pasa con el sistema teológico del medioevo, y lo mismo va a suceder con todo el desarrollo de la doctrina cristiana hasta nuestros días. En algo influye esa perspectiva religiosa, esa perspectiva teológica, esa perspectiva mítica en el ordenamiento de las sociedades. Ahora, no es solamente lo teológico,
También el sistema de pensamiento involucra lo lógico-lingüístico, que es una propuesta bastante extendida en el periodo medieval. ¿Y eso qué significa? Que en el periodo medieval, los medievalistas, los autores o pensadores que nacieron en estos 1200 años, si no menos, si no es que son menos años, pero pues sí, es casi un milenio de medioevo, un poco más del milenio, no se dedicaron simplemente a hacer teología. Y medievalidad no es teología simplemente, medievalidad también es desarrollo de lógica, es también desarrollo de lingüística, sobre todo porque en los desarrollos lógico-lingüísticos los autores medievales van a hacer extensivo lo que desde un inicio Aristóteles, considerado padre de la lógica, Boecio, sí, y otros lógicos desarrollaron, incluso los estoicos desarrollaron en su tiempo, pero los medievales van a extender las reflexiones sobre esto, ¿sí? Y por supuesto, la matemática. La matemática no es un asunto que quede relegado completamente de los tratados o pensamientos de los filósofos medievales. Sobre todo en los pensadores árabes y judíos, ¿sí? So pretexto de que los árabes y judíos, pues ciertamente utilizaron ciertos elementos de la matemática para explorar o reflexionar elementos doctrinales que pues en el Islam se encontraban en el Corán y en el judaísmo de lo que se encontraba en la Torá o Tanaj hebrea, ¿sí? Es todo el Antiguo Testamento para nosotros los cristianos. Pero mire cómo este tipo de cosas, de elementos, de aspectos tan diversos, se conjuntan y a partir de eso se construye pensamiento. Ahora bien, considerando que hay una faceta teológica, otra faceta lógico-lingüística y otra faceta matemática en el sistema de pensamiento de los autores medievales, pues no es gratuito que desde Boecio ya se venga trabajando y Casiodoro, Boecio y Casiodoro, que son pensadores del inicio de la Edad Media, estamos hablando del siglo III, IV, más o menos, después de Cristo, de lo que se conoció como el trivium. Ese trivium y quadrivium tiene que ver con las ciencias, si me permiten el término, que eran de la usanza de las personas del periodo medieval. Entonces, dentro del trivium, pues tenía que ver con las materias o con las áreas que se involucran con el aspecto discursivo, ¿sí? Esto tenía que ver más con el aspecto discursivo. Por eso el trivium se compone de gramática, lógica y retórica. Todos estos tres aspectos corresponden al área discursiva. Entonces, como ya indiqué, Casiodoro, Boecio, ciertamente Agustín de Hipona desarrolla en sus muchas obras, sobre todo hay una obra que me encanta, pero está más enfocada con la música, que es una materia del quadrivium, no propiamente del trivium, pero por ejemplo de los aspectos discursivos del ser humano, Agustín de Hipona trabaja en un texto que se llama el De Magistro, ¿sí? Precisamente sobre de qué se habla, cómo se habla, este tipo de técnicas, sobre todo en el uso del lenguaje verbal. Y en cuanto a la música, pues ciertamente el texto de música va a hacer importantes reflexiones sobre el sentido de este elemento en el pensamiento humano. Isidoro de Sevilla en sus etimologías, Beda el Venerable, que es un autor inglés del siglo VIII después de Cristo, y Alcuino de York, que es también un británico, pues estos
pensadores, estos autores se dedicarán a desarrollar ampliamente y a explorar lo que corresponde a las artes discursivas. Ahora, vamos con el quadrivium. El quadrivium tiene que ver con áreas que se dedican propiamente a las abstracciones que se dan en el pensamiento humano. No tiene que ver con lo discursivo, sino más bien con el ámbito de lo teórico, con lo más intelectivo, con lo más abstracto, con lo que se explican las cosas. Entonces, los desarrollos de la aritmética, propiamente desde los pensadores árabes, judíos, Avicena, Averroes, Intufay, bueno, y otros tantos, son demasiados, estoy mencionando árabes. La geometría, claro, muy vinculada con la aritmética, la música, que ya se lo mencionaba desde San Agustín e Isidoro de Sevilla, y la astronomía, por supuesto, que fue propiamente lo que va a llamar la atención de los físicos renacentistas como Nicolás Copérnico, Galileo y otros tantos, para proponer su teoría heliocéntrica, aunque hago y matizo un poco aquí el asunto de la teoría heliocéntrica, porque poco antes de la emergencia del cristianismo, hubo un autor de la isla de Samos, Aristarco de Samos, quien ya intuía que el mundo, el universo, el mundo, lo que conocemos, para nosotros contemporáneos, planeta Tierra, pero el mundo, lo que concebían ellos, no era propiamente el centro de eso que nosotros llamamos universo, del universo infinito, sino más bien la estrella luminaria más grande, que para este tiempo, según la comprensión de los antiguos, era el Sol. O sea que desde ahí ya hay un antecedente bastante explícito de lo que va a desarrollarse y va a salir con mayor fuerza en la época renacentista con los físicos del periodo del Renacimiento, ¿no? Bueno. Aquí vamos entonces, ya para ir finalizando mi ponencia. Estaba hablando también mucho de árabes y judíos, pero resulta que los árabes y judíos, más allá de la matemática, más allá de la recepción del pensamiento de los griegos, por ejemplo Aristóteles, o del mismo Platón, porque Avicena también en sus obras, y Averroes en sus obras, trabajaron a Platón, aunque dándole mayor importancia a Aristóteles, sobre todo a nivel de lógica. Pero además de esto, de la lógica y esto, también hubo un desarrollo en el ámbito de la medicina. Por eso no es gratuito que estos autores como Avicena y Averroes, incluso a Maimónides y Namánides, Moshe ben Maimón, judío, y Moshe ben Naamán, también judío, pues se dedicaran a exponer obras de carácter medicinal, ¿sí? Pero pues ellos también hicieron extensivo el pensamiento de los griegos, además de los cristianos. Y cristianos, árabes y judíos, pues comulgaron, digámoslo en esos términos, aunque en términos prácticos no sucedió así, porque habían luchas, guerras, múltiples guerras para dominar sobre una idea y otra, pero el hecho es que en este marco general, marco común, que se llama periodo medieval, pues confluyeron estos tres tipos de autores, pensadores cristianos, pensadores árabes y pensadores judíos, y que pues ciertamente este tipo de disquisiciones de estos pensadores en la época medieval nos sirvió a nosotros para heredar o para, en cierto modo, hacer crítica a lo que antes dábamos por un principio de saber que era estable, ¿cierto? Pero realmente lo que con esto se está diciendo es que ellos influenciaron
estos pensadores con sus teorías influenciaron en el desarrollo del pensamiento occidental. Ahora, no se trata de decir que solamente estos autores existen, solamente árabes, solamente judíos, solamente cristianos. Ciertamente hubo civilizaciones más antiguas, por ejemplo la japonesa, la china, la hindú, ¿ah? Incluso desde Mesopotamia venía herencia de persas y otro tanto de civilizaciones que empezaron a desarrollar algún tipo de conocimiento, pero esto pues ciertamente se nos extendió a nosotros, ¿no? En algunos casos pues hay estudios donde se hablan propiamente de esas influencias de una civilización en otra, como es el caso de la influencia de los pensadores hindúes en la filosofía griega, sobre todo por en el periodo en que Alejandro Magno invadió cerca a la India, y pues ciertamente como esto estaba invadido de personas hindúes, conocedoras de la doctrina hindú y todo esto, pues no es gratuito que se trajeran algo de allí, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito neoplatónico, estoico, ¿sí? No siendo más, hasta aquí entonces exposición. Muchas gracias por su atención. Y Nicolás, quedo abierto entonces a las preguntas que tengas para mí. Bien, Steven, no, pues primero muchísimas gracias por tu ponencia, realmente magnífica. Y bueno, como habíamos hablado hace tiempo, creo que es una ponencia que abre la puerta también a que las otras ponencias, a las personas que, digamos, no estén muy metidos en el cuento de la filosofía medieval, les sirve como base para poder también tratar las otras ponencias en caso de que se necesite. Pero bien, por ahora tenemos un par de preguntas en YouTube que voy a decir, y después de eso vamos a ver cómo nos va de tiempo para ver si yo lanzo una que otra, ¿listo? Ok. Bien, entonces la primera que se nos pone acá es de Carolina Romero Medina, que dice: ¿cuándo es que se empieza a hablar de Edad Media? ¿Qué factores históricos, filosóficos, etcétera, son los que desencadenan esta etapa de la historia? Y agrega: ¿se limita solo al cristianismo y su influencia en general? Ahí ya te dejo para que respondas. Perfecto, excelente pregunta. Bastante compleja para responderla rápido, pero sin embargo puedo traer a colación varios aspectos que son importantes mencionar. Por una parte, creo que lo que actualmente intentan los historiadores precisar de en qué momento empieza la era medieval y en qué momento termina es un asunto todavía de discusión. No hay consenso sobre en dónde empieza y dónde termina. Ahora, ¿por qué la situación? Porque resulta que a veces esto es también una cuestión de pensamiento, ¿no? Dependiendo del pensamiento general, genérico que haya en un tiempo determinado, ahí podemos determinar de qué tipo de era se trata. Eso pues es un criterio que manejan los historiadores, pero por ejemplo en el caso para determinar el inicio de lo medieval, se han suscitado también teorías sobre un periodo que se llama tardoantigüedad. O sea que lo que inicialmente se pensaba como el inicio de la época medieval, que era mucho más atrás del siglo IV después de Cristo, que era precisamente con la injerencia del cristianismo, con el surgimiento del cristianismo, donde empieza lo medieval, pues ya se dice que no. Se dice que no, porque parece ser, por los datos que se arrojan, es que hubo más preeminencia, no del cristianismo, sino todavía de unas corrientes de pensamiento que subsistían en el momento que se llama la tardoantigüedad. Entonces, por ejemplo, el neoplatonismo, ¿sí? Ahora, lo que se llama pensamiento medieval no necesariamente está involucrado con un pensamiento cristiano, ¿sí? Como hemos dicho aquí, ciertamente participaron autores cristianos y los pensadores cristianos intentaban justificar su doctrina a partir
de argumentos racionales o acogiéndose a lo que ya la tradición había legado desde la antigüedad griega y que los medievales lo acomodaron para poder justificar su fe, sus dogmas. Pero eso no solamente pasa con el cristianismo, eso pasa también con los árabes. Lo decía ahorita. Todo lo que viene de Grecia, por eso se dice que el periodo medieval es la catapulta de lo antiguo hacia el Renacimiento, claro, porque es que es la herencia que aún persiste en el medioevo y eso no se olvida. Pero entonces, en la cuestión árabe, todo lo que los árabes recogieron, digamos, de Platón, de Aristóteles, desde la lógica aristotélica, mucho les sirvió para reflexionar sobre y profundizar sobre los contenidos del Corán. Lo mismo pasa con los judíos. Todo lo que los judíos o los pensadores judíos de esta época que denominamos medieval trajeron para sí, sobre todo, desde la recepción que Filón de Alejandría, y óigame bien, Filón de Alejandría, de inicios de nuestra era común, ¿sí? Ese Filón de Alejandría, que es judío, un judío helénico, que lo que hizo fue helenizar el judaísmo, interpretó la Tanaj, la Torá también, desde lo griego, pues eso es también lo que van a recoger los pensadores judíos en su momento. Mencionaba ahorita a Nachmanides, ¿sí? Y a Maimónides. Entonces, estos pensadores sí, ciertamente van a utilizar estos recursos de la tradición clásica para justificar sus doctrinas, digámoslo en esos términos, son lo que ellos creen, pero no es un asunto solamente pensado para los cristianos, porque como vemos, son muchas culturas las que confluyen en el medioevo, ¿sí? Por eso las guerras, pero también son muchas las culturas que contribuyen a un complemento de pensamiento que es el que nosotros vamos a heredar posteriormente. Modernidad y que después nos llega a nosotros en la contemporaneidad. No sé si con eso he sido explícito a tu pregunta, pero pues creo que no me quiero extender más porque si no nos quedaríamos aquí hasta tardísimo hablando de esto. Sí, no te preocupes, pero sí, yo creo que quedó claro, por lo menos en el sentido de que, bueno, primero hay como una discusión todavía de en qué momento comienza y en qué termina, pero de lo que sí podemos recoger es que viene como esa catapulta, como lo mencionabas, de lo clásico, ¿no? Entonces, digamos que bien por ese lado. Y bueno, voy a seguir con la siguiente pregunta, que es de Álvaro Domínguez. Sin embargo, en esta, más allá de dar un criterio mío, voy a meter un poquito de dramatismo, dado que por ahí te oí mencionar a Beda. Entonces, sí, un poquito de dramatismo no le cae mal a nadie. Bueno, Álvaro Domínguez pregunta, buenas, ¿hasta qué punto la o las Dark Age afectaron el desarrollo de la filosofía en el medioevo o en la cultura en general? Ahí es donde yo pongo mi dramatismo. Ahorita mencionabas a Beda, que Beda, digamos que hace una labor muy interesante junto con Nennius y Gildas, en Britania específicamente, que es como documentar la historia de Britania, esencialmente, ¿no? Digamos que cada uno en sus partes. Pero es muy cierto que, como menciona acá Álvaro, existen unas épocas, por lo menos yo solo conozco la inglesa, me tocará conocer un poco más, pero bueno, que es la Dark Age inglesa, ¿no? Y esta, pues, esencialmente consistía en que no había muchas cosas documentadas de la historia que pasaba en más o menos siglo IV, siglo V británico, ¿no? Cosa que dio pie a una ambigüedad que pasa hoy en día, y es una pregunta muy interesante, y es, venga, ¿realmente existió este rey Arturo? ¿No? De estas leyendas caballerescas. Entonces, digamos que eso surge porque estamos en un momento, o pues se sitúa el rey Arturo en un momento donde no hay mucha documentación, y surge, pues, esencialmente esta idea del rey Arturo si estoy bien, de Geoffrey de Monmouth,
que creo que eso es allá en el siglo XII, cuando empieza a hacer la historia de los reyes de Britania. Al inicio, digamos que es un poco chistoso, lo va desarrollando, el desarrollo lo hace muy bien hasta la llegada de los sajones a Britania, ¿no? Creo que esto es con Octa y Hengest. Y el asunto ahí es que de un momento a otro pasamos de hablar de la historia de los reyes de Britania y listo, aparece Uther Pendragon y aparece el rey Arturo y uno dice, listo, si esta es la historia, que es un documento que al parecer le habían pedido histórico y bueno, de la nada, no hay referencias del rey Arturo, no hay referencias de absolutamente nada. La única mención que tal vez se encuentra es en Ennius, y dice que hay un tal Arturo que peleó en algún lado, ¿no? Que para mí es el equivalente, o algún Luis que peleó en la Segunda Guerra, ¿no? Entonces, bueno, por ahora quiero meter la cizaña de, bueno, de que esta noción de Dark Age lo que pues, pudo haber generado, por lo menos en Inglaterra, ciertas incertidumbres sobre algunos acontecimientos históricos, en este caso, como si existió o no existió un tal rey Arturo. Pero te devuelvo a leer la pregunta por si las moscas, que pues, ¿hasta qué punto la o las Dark Age afectaron al desarrollo de la filosofía en el medioevo o en la cultura en general? A veces este tipo de datos históricos, entre comillas históricos, porque realmente no tenemos evidencia de ello, y nos queda simplemente sostenernos en lo que otros dicen, y sobre todo que las fuentes no son como muy confiables que digamos, ¿sí? Porque a veces son inventos, digámoslo en esos términos. Siempre se ha pensado que la historia en cierto modo determina, o los acontecimientos históricos determinan la forma en que se piensa en una cultura, ¿sí? Ahora, el asunto aquí es mirar qué tanto influyó en el pensamiento de los autores de Britania que se vieron imbuidos en esta historia de Rey Arturo, etcétera, y otras tantas cosas fantasiosas. Lo mismo pasa con otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos hechos que se narran de los mártires cristianos, pero que en cierto modo uno dice, venga, pero esto no pudo haber sido así, ¿cierto? A veces eso raya en lo fantasioso, pero uno comprende también el sentido con lo que lo quieren mostrar. Sin embargo, este tipo de cosas uno entraría a pensar realmente qué tanto influyó. Yo ciertamente no podría dar una respuesta a ese tipo de idea, porque uno pensaría que realmente al determinar que ese tipo de cosas son hechos fantasiosos, fantasmagóricos, novelescos, o que realmente no existió, por lo tanto, entre comillas, histórico, porque no es histórico, no influenciaría demasiado en, en una forma de pensamiento concreta. Ahora, desconozco si de pronto a raíz de esa historia del rey Arturo, como me lo señalas, Nico, hubo autores, pensadores, que hicieran de este personaje, de comillas, histórico, que pues uno no sabe si es histórico, si hicieron de este personaje algo de importancia, ¿no? Si hicieron de este personaje un referente como para decir que realmente influenció en algo. No sé, no sabría decirlo, pero yo creo, y considerándolo bajo la perspectiva de fantasmagoría para ciertos personajes que realmente son personajes y que hacen más bien o se comportan más bien como un recurso literario para demostrar cierto tipo de cosas, ¿sí? No son propiamente una cuestión que influenciara demasiado en la historia o el pensamiento de personas que se dedicaran expresamente a la difusión de cierto tipo de contenidos que tuvieran que ver con, digamos, distintas áreas, la matemática, la astronomía, la física, la biología, etcétera, etcétera. Pero no sé, me veo atado para poder dar un juicio mucho más certero de esta pregunta que me realizan propiamente desde YouTube.
Bien, bien. Sí, no, yo metí a dar el drama ahí como para dar un ejemplo como de, este es el resultado de lo que puede pasar en la Dark Age, ¿no? Si tomamos la Dark Age como fuente de inspiración. Aún así creo que la pregunta iba más como si entendemos a la Dark Age como un espacio de tiempo donde realmente no hay una documentación muy clara del historicismo, más bien escasa. ¿Eso qué resultados pudo haber desplegado sobre el medioevo, digámoslo ya más específicamente? Aún así, ahorita que me ponía a pensar también en esa pregunta, yo decía, pues tampoco es que haya mucha variación en tu respuesta, pensaría yo. Y pues yo, por lo menos en este caso, yo diría tal vez que, pues justamente, si cogemos que gran parte del pensamiento del medioevo viene tomada justamente de los clásicos, digamos que aún así hubiera Dark Age no hubiera afectado mucho el resultado, ¿no? Pensaría yo, pero bueno, si quieres responder algo más de eso o sigo con la siguiente pregunta. Continuemos con la Bien. siguiente pregunta. Bien. La siguiente pregunta la hace Carla Moreno. Dice primero, hola, y después dice, quisiera preguntar, ¿hasta qué punto puede hablarse del oscurantismo en el medioevo? Si bien la conferencia parte de renunciar a ese oscurantismo, pero ¿en qué aspectos filosóficos se mantiene? Lo oscuro. Me haces pensar en una expresión con la que se refieren particularmente los datos o los historiadores, digamos, entre comillas, historiadores a la persona de Heráclito Escoteinos, el oscuro. Y digo esto porque me hace pensar en algo y sobre todo para direccionar un poco tu pregunta. Lo que se conoce como oscurantismo en la medievalidad, y lo expresaba ahorita en mi ponencia, es precisamente una forma despectiva de referirse al medioevo por tratarse, según los humanistas del Renacimiento, en este caso Petrarca, es oscurantista la época medieval porque realmente no se puede hablar de ningún avance a nivel intelectual, hablando de niveles intelectuales. Pero además de eso se agrega el hecho de que no se puede pensar que el medioevo tuvo avances intelectuales porque la gente de este tiempo estuvo relegada a escenarios de educación. Bueno, si Petrarca está en lo cierto, creo que está desconociendo algo. Y es que en el siglo XII inician las universidades y ya existían antes las escuelas catedralicias, que son gracias a la iglesia que ya empieza a haber educación. Aunque es cierto que solamente para cierto tipo de personas que pudieran pagarla, o sea que no era para todo el mundo. ¿Cierto? Pero lo que es cierto es que ya empieza la educación en este tiempo, sobre todo en la creación de universidades, las escuelas catedralicias y este tipo de cosas, ¿no? Pero ahora, con respecto al oscurantismo también hay otra variante, porque esta es una, pero la otra es precisamente el oscurantismo como, y esto ya es una idea muy personal que se me viene a la mente como para responder a tu pregunta, es el hecho de que eso oscuro que se refleja en el medioevo o que se refleja en los contenidos de los autores medievales es porque son en cierto modo incomprensibles. En cierto modo incomprensibles. Claro, para muchos autores que se enfocan en la matemática, intentarán recurrir a los matemáticos del momento y dirán, si este recurre a Dios, entonces tachado porque no me explica nada. O si un biólogo recurre a lo que se pensó de biología en el tiempo del medioevo, si refieren a Dios o a Alá o a Yahweh, a lo que sea, pues no me sirve porque no me están explicando nada. Yo creo que el oscurantismo tiene que ver con esa perspectiva y para darte una respuesta es sobre a veces lo incomprensible que resulta los contenidos suministrados por los pensadores medievales. Considerando también
de que pues ciertamente en el periodo medieval había momentos, esto que hacemos en los foros, congresos, coloquios y todo ese tipo de eventos académicos era lo mismo que hacían en la época medieval, porque para los medievales la discusión siempre estaba de por medio para poder llegar a la verdad, cosa que heredaron propiamente los griegos, claro. Sócrates, la mayéutica, Platón, la dialéctica, Aristóteles, el paseo, el peripathos, pasear hablando, debatiendo, llega a los medievales. Aunque ciertamente, más que a discusiones filosóficas o racionales, eran para definir asuntos de doctrina, ¿no? Pero sin embargo, dentro de los asuntos de doctrina discutían. Y eso es importante, porque eso es filosofía. Pero retomo, y me perdona por ser muy repetitivo en esto, creo que esa noción de oscurantismo está basada es más bien en la idea de una cierta incomprensión de lo que los autores medievales quisieron decir a través de sus textos, exceptuando claramente está la otra caracterización de lo oscurantista como el hecho de que el medioevo estuvo completamente cerrado a los avances de la ciencia y a este tipo de cosas que realmente creo que hay que reconsiderar porque lo que hemos notado y lo que nos dedicamos, los que nos dedicamos a los estudios medievales y propiamente lo que se ha descubierto es que hay cosas totalmente contrarias a lo que se suponía que era la época medieval. Yo creo que hay que revalidar esa concepción de oscurantismo en el medioevo a partir de una categorización despectiva para lo medieval. Bien, listo. Bien. Bueno, voy a hacer entonces una pregunta más, que esa fue una pregunta que me mandó un columnista de la revista, pero creo que por un sentido de timidez no la puso en el chat. Así que bueno, voy a decir lo mejor que me acuerde de lo que me mandó en la nota de voz. Más o menos la pregunta era cómo poder mitigar entonces este tránsito, por ejemplo, de la Edad Media en el sentido donde fue tal vez un poco más tardío en el pensamiento, digamos, del cristianismo más radical, ¿no? En el sentido de donde ya la Inquisición estaba empezando a mostrar los alcances y estaba que pues justamente era una como sí, búsqueda en algún sentido como ostracismo, de sacar a aquel que no esté bajo la doctrina, ¿no? Y cómo apaciguar eso con el pensamiento de, venga, pero es que nosotros cómo debatimos o cómo podemos desarrollar ciertos tipos de pensamiento, como sea científico, sea filosófico, en esa armonía, ¿no? Creo que más o menos iba por ahí la pregunta. No sé si la dejé muy claro o intento explicarlo un poquito más. Nico, por favor, un poquito más. Ok, a ver. Bueno, esencialmente tenemos que la Edad Media en algún punto empezó justamente la parte cristiana ya predominante, empezó a desarrollar una búsqueda de doctrina mucho más fuerte, ¿no? Donde digamos que el pensamiento contrario a esa doctrina podría llegar a ser un poco más mal visto, ¿no? Ahora, ¿cómo verías tú o cómo se apaciguaría el hecho de que se estuviera, por ejemplo, siguiendo el desarrollo de pensamiento como, por ejemplo, el científico, el filosófico, sin literalmente caer fuera de la doctrina? O si es el caso, si desafiaba la doctrina, entonces, por ser de pensamiento científico o filosófico, entonces la doctrina lo permitía, o en este caso, digamos, en ese extremismo de ciertas épocas del cristianismo, más bien lo buscaba acabar. Esto que me planteas, Nico, es el conflicto entre lo ortodoxo y la heterodoxia. Y es cierto que para asuntos doctrinales, sobre todo me haces pensar en el hecho de, en los inicios del cristianismo, y hablo más bien del siglo de oro de la patrística, estoy hablando del siglo IV, después de Cristo. Las recurrentes invitaciones que se hacían para congregar obispos a partir de cierto tipo de, entre comillas, herejías,
que se entienden como toda aquella idea que va en contra de lo ya definido doctrinalmente, ¿cierto? Eso es una herejía, todo aquello que va en contra de lo ya definido doctrinalmente. Pero aunque en el periodo medieval esto pudiera ser en cierto modo atacado, y ahí viene pues propiamente el asunto de la anatematización o la maldición para aquel que fuera en contra de las doctrinas establecidas, ¿cierto? Yo creo que eso a la larga y sobre todo no tanto para el inicio del periodo medieval, sino más bien para el periodo escolástico, que es a partir del siglo IX hacia adelante, ya entrando el siglo XIV, eso pues ciertamente no tuvo tanta, como dijéramos, no se le vio como algo en sí mismo negativo para la doctrina, no se le vio negativo, pero pensado en términos escolásticos. Cosa muy distinta en un ambiente cultural donde, vuelvo al principio del cristianismo, donde ellos urgentemente necesitaban diferenciar, ¿sí?, su doctrina de otras doctrinas que estaban, que coexistían en el mismo periodo de tiempo, en el mismo ambiente. O sea que no solamente el cristianismo existió en ese momento, venían también doctrinas de Medio Oriente, por ejemplo, el zoroastrismo, que fue el que incluyó propiamente en las corrientes gnósticas que son consideradas cristianas. ¿Sí? Pero yo creo que la pregunta está, no sé, Nico, si me equivoco, ya tú me corriges, si la pregunta va es por el asunto de cómo conciliar la ortodoxia con la heterodoxia, que es lo que te entendí hace un momento. Sí, pues el sentido específico de la pregunta no tengo ni idea, por lo que es una pregunta que me hace un columnista en una nota de voz que digamos que la intenté formular yo, pero bueno, por lo menos en lo que yo la entendí creo que iba un poquito por ahí. ¿Listo? Ok, entonces, esencia, eso no fue, como te digo, y discúlpame Nico, termino con esto, no era un problema para el periodo escolástico, nada más Duns Scoto, la lucha entre franciscanos, pónganse en esta escena ustedes, en una abadía, ya sea en Francia o en Italia o bueno, donde sea, en una abadía. Llegan los dominicos versus franciscanos. Y en ese momento vamos a definir el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Un ejemplo. Pues para ellos, el hecho de que otro dijera, obviamente ellos respetan, los criterios es el respeto común a ciertas cosas que no deben evitarse porque son criterios comunes para el debate, ¿cierto? Por ejemplo, el hecho de reconocer que la Virgen, digamos, es por poner un ejemplo, el hecho de reconocer que la Virgen María concibió al Hijo de Dios, listo, basta con eso, ahí nos queda. Pero ya podremos disentir en otras cosas que no son lo fundamental de esa fe, de esa doctrina. Ahora, Duns Scoto versus algunos frailes dominicos. Duns Scoto desde la escuela franciscana y los otros frailes dominicos que son los que lideran, direccionan en ese momento la orden de Santo Domingo de Guzmán. El hecho es que esto no era mal visto en el periodo de la escolástica, ni siquiera se llegaba al asunto de la herejía. Herejía obedece, la catalogación de herejía y hereje obedece a una necesidad de un momento inicial del cristianismo para identificar lo que corresponde al cristianismo y lo diferencia de otras culturas, otras creencias. Sí. Eso no implicaba lo que típicamente se ha dicho, que el hereje es aquel que hay que cortarle la cabeza, quemarlo en la hoguera. No, eso no implicaba eso, al menos desde el principio del cristianismo. Eso no implicaba eso.
Eso después se pervirtió y terminó en quema de brujas y un poco de cosas raras por allá, pero realmente eso no fue lo que sucedió en los principios del cristianismo. Es una cosa totalmente distinta, ¿no? Es hereje en la medida en que está en desacuerdo con ciertas posiciones que nosotros definimos que son comunes y que nos identifican a nosotros como cristianos, ¿cierto? Como iglesia, como comunidad que creemos en lo mismo. Hasta ahí el hereje. Y si mucho, ese que dice que sigue creyendo en lo que para otros es herejía, pues se aparta. Simple y llanamente se aparta. Pero hasta ahí. No se le quita la vida ni nada de eso. Bien, bien. Bueno, realmente muy buena explicación, mi querido Steven. Pero bueno, ya para finalizar esto, voy a hacer una pregunta, la cual es más, digamos, de contexto ya para ir cerrando. Y tratemos de responderla más o menos en un minuto, tal vez menos. Y es, bueno, ¿qué aproximaciones tú creerías que serían útiles, por ejemplo, para el que no está muy adentro en la filosofía medieval, en términos de libros, para que le puedan servir como una introducción a este estudio de la filosofía medieval? Yo siempre he sido un partidario y no sé si decirlo enamorado porque pueda que me entiendan mal, pero de un autor mexicano bastante importante en cuanto a la difusión de la historia del pensamiento medieval, que es este señor, quizás muchos lo conocen, es el profesor Mauricio Beuchot Puente, el de la hermenéutica analógica. El padre de la hermenéutica analógica, yo le digo a él, cuando converso con él, le digo, el padre de la hermenéutica analógica. Resulta que este señor, pues, tiene, creo que, una tríada de textos, o menos, como 2, tríada de textos, en la que precisamente profundiza. Yo solamente me he leído 2, tengo entendido que sacó un tercero, pero el hecho es que este autor tiene un lenguaje muy ameno, si me entienden el término, para poder estudiar un poco lo que implica lo medieval. Ciertamente hace unos recorridos históricos de acontecimientos característicos del periodo, además de ir a ciertos autores que fueron pues importantes para el periodo medieval. Por ejemplo, a nivel de la patrística, San Agustín, a nivel de filosofía árabe, un Averroes, a nivel de filosofía más allá entrado lo medieval, en la escolástica, un Santo Tomás de Aquino o un San Buenaventura, o un Anselmo de Canterbury, que eran personas o autores muy dados a la reflexión en cuanto a la justificación de la creencia en la existencia de Dios para explicar todo lo que acontece en el mundo. Ahora, no solamente Beuchot, sino también otros tantos. Por ejemplo, hay textos traducidos del francés al español, por ejemplo, los textos de Joseph Pieper. Hay un texto que se llama Historia de la Filosofía Medieval de Joseph Pieper, que también hace importantes desarrollos en torno a problemas que se abordaron en el periodo medieval. Y hay otro autor que a mí me fascina demasiado, que es a ver, que no se me vaya, Etienne Gilson, el famoso Etienne Gilson, que también hace muchas de sus obras. Por lo general, todas las obras de Etienne Gilson tienen que ver con lo medieval. Son bastante importantes para el estudio del pensamiento medieval. Bien, Steven, muchísimas gracias por la ponencia, por las respuestas y pues bueno, realmente ha sido un espacio, digamos, muy bueno y muy introductorio al mismo tiempo. Me quedo con un montón de preguntas, pero bueno, digamos que por falta de tiempo, sino acá, como decías, nos quedamos toda la noche. Pero bueno, ya después comentaremos esas preguntas en algún otro sitio, espero. Bien, para
ya dirigiéndome al público, quiero pues recordarles que, bueno, estas conferencias se van a hacer hasta julio y más o menos van a estar pasando entre los martes y jueves, a excepción de una, pero de resto estarán en ese esquema. Antes de irnos, pues anunciarles la siguiente conferencia que vamos a tener, que va a estar a cargo de Adán Núñez Luna, que va a hacer su ponencia sobre el olvido de sí como figuración del mal en la Consolatio Philosophiae de Boecio, la cual se llevará a cabo el martes 27 de junio a las 6 p.m. hora Colombia. Y si aparece por ahí en el chat, me imagino que ya les debe estar apareciendo el enlace directo de esa conferencia al cual pueden ingresar, y recordarles que esta conferencia queda grabada pues automáticamente apenas finalicemos. Entonces, pues como último dato, y una vez lo pongo acá porque después se me olvida, les dejo el enlace de la página web de este evento, donde van a poder consultar todas las ponencias, donde van a quedar grabadas todas, y bueno, ahí se podrán estar informando sobre todo. Sin más, pues bueno, muchísimas gracias a todos los espectadores, a Steven por venir acá y a los de RHI por siempre también hacer posible estos eventos. Entonces, sin más, muchas gracias y hasta la próxima.